Buenas tardes, diputadas y diputados, y a quienes siguen la transmisión a través del canal del Congreso y medios digitales. Nos reunimos este viernes 5 de diciembre de 2025 a efecto de celebrar la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, solicito a la diputada secretaria proceda a pasar lista de asistencia e informe de la verificación del quórum, por favor. Buenas tardes. Instrucciones de la presidencia. Se procede a pasar lista de asistencia en orden alfabético. Diputada Diana Barragán Sánchez. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos, presente. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido, presente. Diputada Leonor Gómez Otegui. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Diputada María del Rosario. Se toma Rosario lista. Morales, presente. Diputada María del Rosario. Diputada Rebeca Rosario Morales, Peralta León. presente. Rebeca Peralta, presente. Gracias. Diputada presidenta, hay un registro de 5 diputados presentes y por lo tanto existe el quórum necesario para realizar los trabajos de esta sesión. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que contamos con el quórum legal reglamentario y en virtud de que las diputadas y el diputado integrantes de la comisión tienen conocimiento de los materiales de esta sesión incluidos en el orden del día y fueron enviados para su análisis con anticipación, solicito a la diputada secretaria ponga a consideración del Pleno de la comisión si es de dispensarse la lectura de todos los documentos incluidos en el orden del día, por favor. La presidencia se somete a consideración del Pleno con la lectura de todos los documentos incluidos en el día. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstención. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba la dispensa de los documentos de... Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobada la dispensa, ver, le solicito someter en votación económica la aprobación del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración del Pleno de esta comisión si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa, se aprueba el orden del día. Gracias, diputada secretaria. Queda aprobado el orden del día. Por lo tanto, solicito poner a su consideración el siguiente punto que corresponde a la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria. Solicito a la diputada secretaria someter a votación nominal la misma, por favor. Por instrucciones de la presidencia y en votación nominal, se pone a consideración del Pleno la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria. Diputada Diana Barragán Sánchez, ¿cuál es el sentido de su voto? La de la voz, diputada de los diputados. Diputada Leonor Gómez Otegui. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales, a favor. Diputada Rebeca Peralta León. Rebeca Peralta, a favor. Presidenta, se registraron 4 Garrido, votos a favor. a favor. Yo Garrido, a favor. Se toma nota del voto del diputado Garrido. Presidenta, se registraron 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el acta de la 9ª sesión ordinaria. Muchas gracias, diputada. Aprobada el acta de la 9ª sesión ordinaria, túrnese a la mesa directiva para los trámites correspondientes. Ahora bien, está a consideración la versión estenográfica de la 9ª sesión ordinaria. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra?
No existiendo observaciones, pasaremos al siguiente punto del orden del día, el cual corresponde a la aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión por el que se reforma la fracción 34 y se adiciona una fracción 34 bis al artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En primera instancia, quiero felicitar a la diputada Rebeca Peralta por presentar una iniciativa que coloca en el centro a quienes históricamente han enfrentado racismo y exclusión basados en el color de la piel y el origen étnico. Su trabajo legislativo, no hay duda, que contribuye a cerrar las brechas que aún persisten y permite que este Congreso empuje desde el trabajo local hacia un marco jurídico nacional que se reconozca y atiendan las violencias basadas en el color de la piel y el origen étnico. Este dictamen es un paso firme para visibilizar la discriminación racial y enfrentarla con claridad normativa y compromiso institucional. La aprobación de este dictamen, que es una iniciativa de iniciativas, es importante porque fortalece la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación al incorporar por primera vez un reconocimiento explícito sobre el impacto del lenguaje, los símbolos y las expresiones que reproducen prejuicios raciales. Esta reforma se sustenta en estándares constitucionales y en la obligación del Estado de garantizar que ninguna persona vea menoscabados sus derechos por motivos raciales. Avanza además en la construcción de un marco jurídico coherente, evitando duplicidades y fortaleciendo los instrumentos ya existentes para la protección de los derechos humanos. Finalmente, este Congreso reafirma su compromiso social contra cualquier forma de discriminación. Las comunidades afromexicanas y afrodescendientes han sido relegadas durante siglos y es nuestra responsabilidad trabajar para que sus derechos sean plenamente garantizados sin estereotipos ni barreras sociales. Con este dictamen enviamos un mensaje claro. En la Ciudad de México no hay espacio para el racismo y seguiremos legislando para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de discriminación. Así es de que también pues cedo el uso de la palabra para quienes quieran participar. La diputada Rebeca Peralta, adelante, por favor, diputada. Gracias, compañeros diputados y diputadas. Buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer a si se escucha, la comisión que reconoce el uso del lenguaje, imágenes o símbolos que reproduzcan perjuicios basados en el color de piel o en el origen étnico. Esta necesaria reforma al artículo 9, fracción 34 bis y 4 bis no es solo un ajuste técnico, sino un reconocimiento a la realidad plural y la dignidad de todas las personas. La discriminación racial existe. Con esta reforma legislativa la vamos a enfrentar de forma directa al nombrar explícitamente el color de piel y el origen étnico. Estamos dando visibilidad a grupos y comunidades que históricamente han sido marginados y también fortaleceremos la confianza de quienes por años han sentido que su apariencia y su experiencia no está en las normas. El racismo no es algo aislado, ni un incidente suelto, sino un sistema que lleva años afectando la vida de las personas como quienes pertenecemos a grupos como afrodescendientes, y no lo digo únicamente por las agresiones directas que hemos visto en las desigualdades económicas, en falta de oportunidades y en tratos injustos, lo que provoca una situación de desventaja que no permite disfrutar plenamente de nuestros derechos. Si queremos un país más justo, empezaremos a nombrar las cosas como son y actuar en consecuencia. Hoy a las personas las vemos, las escuchamos y estamos comprometidos con pleno reconocimiento y protección. Esta reforma, que debe de ser analizada primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado de la República, representará el avance en el reconocimiento de los derechos y no discriminación que ya van a legislar en la Ciudad de México, manteniendo políticas públicas y acciones para que la igualdad no sea un discurso, sino una realidad. Les pido a los diputados y diputadas de esta comisión su voto a favor de esta propuesta de iniciativa y agradezco a la presidencia y el trabajo de la Secretaría Técnica en la elaboración de este dictamen. Agradezco a la presidenta de la Comisión del Congreso de la Ciudad de Derechos Humanos y a toda la comisión en general por seguir trabajando en el tema de la discriminación en contra de las personas afrodescendientes. Gracias, es cuanto.
Al contrario, diputada, muchas gracias por esta propuesta relevante para nuestra ciudad y para nuestro país, por supuesto. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de de la palabra, solicito a la diputada secretaria someta a votación nominal el dictamen en comento, por favor. Bueno, ay, Sí se escucha, diputada. sí se escucha. En considerar en pleno la opinión de la Comisión de Derechos Humanos sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal Diputada, 2026 en materia de derechos humanos. disculpe, Diputada Diana diputada, Barragán Sánchez. diputada, no, lo que vamos Mande. a someter a votación es el dictamen. El dictamen en sentido positivo en la página 5, por favor. A ver, demos unos segundos en lo que se conecta nuevamente la diputada Olivia. Creo que le está fallando su señal, por favor. Y por favor, si le pueden dar acceso a la diputada Leonor Gómez, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Pedirles si me toman asistencia, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, diputada. Se le toma Gracias. su asistencia. En el mismo Gracias. sentido, si es tan amable, diputada presidenta, por favor, aquí Diana Barragán presente. Claro que sí, diputada Diana, con gusto, gracias. Gracias. Diputada Olivia, ¿ya está lista? Ya estoy de vuelta. Genial, ya está. Por instrucciones de la presidencia y en votación nominal, se pone a consideración del Pleno la aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión por el que se reforma la fracción 34 35 y se adiciona una fracción 35 bis al artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la dictaminación. Perdón, diputada, es el artículo 34 y se adiciona una fracción 34 bis al artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Diputada, a ver. Sí, es correcto, diputada. Ya viene la Ok, votación. y vamos a proceder a la votación. Diputada Diana Barragán Sánchez, ¿cuál es el sentido de su voto? Barragán Sánchez en pro, diputada secretaria. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos. En pro, diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Rosario Morales a favor. Diputada Rebeca Peralta León. Rebeca Peralta, a favor. Gracias, diputados. Presidenta, se registraron 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado el dictamen, túrnese a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México para su debido trámite legislativo. El siguiente asunto listado en el orden del día corresponde a la aprobación de la opinión de la Comisión de Derechos Humanos sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026 en materia de derechos humanos. Desde esta comisión presentamos la opinión al proyecto en comento, reconociendo que ese instrumento financiero
es una herramienta estratégica para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos en la capital. La propuesta enviada por la Jefatura de Gobierno fortalece en términos generales el andamiaje institucional que protege, promueve y garantiza la dignidad de todas las personas, destinando para este conjunto de organismos aproximadamente 614.6 millones de pesos, lo que representa un incremento global de 4.16% respecto al año anterior. Este presupuesto refleja el reconocimiento de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como organismo autónomo, requiere recursos suficientes para atender una demanda creciente de quejas, fortalecer la presencia territorial y dignificar las condiciones laborales del personal sustantivo. Asimismo, en el caso del COPRED, si bien se proyecta un ligero incremento de 1.5%, esta comisión subraya que su labor en la prevención y atención de la discriminación exige una ampliación presupuestal más robusta, pues las cargas de trabajo, la expansión territorial y los requerimientos técnicos como encuestas, sistemas de datos y campañas sociales superan con mucho la capacidad operativa actual. Mi Y que el contrato presupuesto me cambia proyectado, de número. diputado Garrido, si pudiera, gracias. Y que el presupuesto proyectado para indiscapacidad con un incremento nominal de 1.73% resulta insuficiente frente a la magnitud de los retos que enfrenta un organismo que impulsa políticas transversales de inclusión, accesibilidad y autonomía para más de 500,000 de personas con discapacidad en la Ciudad de México. Esta comisión reafirma que fortalecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al COPRED y al Indiscapacidad es más que una decisión administrativa. Es una expresión concreta de compromiso social y responsabilidad pública con los grupos de atención prioritaria, la igualdad sustantiva y la construcción de una ciudad más justa, accesible y libre de discriminación. Por lo tanto, si hay alguien que quiera hacer uso de la voz, es el momento, por favor. No existiendo quien haga uso de la voz, solicito a la diputada secretaria someta a votación nominal la opinión en comento, por favor. Por instrucciones de la presidencia, en votación nominal se pone en consideración del Pleno la opinión de la Comisión de Derechos Humanos sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026 en materia de derechos humanos. Diputada Diana Barragán Sánchez, ¿cuál es el sentido de su voto? Barragán Sánchez, a favor. La de la voz, diputada Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Leonor Gómez Otegui. Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada María del Rosario Morales Ramos. Diputada Rebeca Peralta León. Rebeca Peralta, a favor. Presidenta, se registraron 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba la opinión. Muchas gracias, diputada. Aprobada la opinión, remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso. El siguiente asunto enlistado en el orden del día corresponde a los asuntos generales. ¿Alguien desea hacer la palabra? ¿Hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra y agotados los asuntos de esta sesión, siendo las 13:40 del 5 de diciembre de 2025, se levanta la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Se agradece la asistencia de las diputadas y el diputado de esta comisión. Gracias por su atención. Muy buenas tardes y enhorabuena por la aprobación de este dictamen. Gracias. Con motivo de la realización de la 16ª mesa de trabajo, en esta ocasión con la licenciada Circe Camacho Bastida, alcaldesa en Xochimilco. A través de esta mesa de trabajo se detallará el uso de los fondos públicos, así como las metas y los objetivos de los programas prioritarios que se ejecutarán en el año 2026. Como se puede apreciar en el gráfico, el porcentaje de avance del ejercicio en cada uno de los capítulos varía, alcanzando hasta el corte del 15 de noviembre un global de ejercicio presupuestal del 63%. Sin embargo, al día 30 de noviembre, que es la última fecha
en la que se actualizó la información del sistema, presentamos un avance global del 80% sobre el ejercicio del presupuesto modificado para el año 2025. Se redirigieron más de 100 millones del 2000 al 6000, sin que ello implicara dejar de atender las necesidades de materiales e insumos que se adquieren con dicho capítulo. Sabemos que la inversión en alumbrado público contribuye a la reducción de la incidencia delictiva, pero que también impulsa la cohesión social, pues las comunidades poco a poco van recuperando sus espacios públicos.